Sin embargo, a los asistentes a la sesión tampoco se les pasaría por alto que la sesión se celebraba precisamente 2 meses después de que el New York Times revelase las numerosísimas escuchas telefónicas internas sin orden judicial llevadas a cabo por la administración Bush. En vista de esas revelaciones, denunciar a otros países por realizar su propia vigilancia interna sonaba bastante falso. El representante Brad Sherman, entre paréntesis y mayúscula D-CA, cierra paréntesis, que tomó la palabra después de Smith, señaló que las empresas tecnológicas a las que se le dice que opongan resistencia al régimen chino también deberían ser prudentes con su propio gobierno. De lo contrario, profetizaba, mientras los chinos verán su privacidad violada de la manera más abyecta, aquí en Estados Unidos quizás un día tengamos un presidente que, amparándose en estas laxas interpretaciones de la Constitución, lea nuestro correo electrónico, y yo preferiría que para eso hiciera falta una orden judicial. A lo largo de las décadas pasadas, el miedo al terrorismo, avivado por sistemáticas exageraciones de la amenaza real, ha sido aprovechado por dirigentes norteamericanos para justificar una amplia serie de políticas extremas. Ha dado lugar a guerras de agresión a un régimen que tortura en todo el mundo y a la detención, incluso el asesinato de ciudadanos tanto extranjeros como norteamericanos sin mediar acusación alguna. Pero el ubicuo y secreto sistema de vigilancia a no sospechosos que se ha generado puede muy bien resultar su legado más duradero. ¿Y ello por qué? Pese a todos los paralelismos históricos, existe también una dimensión realmente nueva en el actual escándalo de la vigilancia de la NSA, entre mayúscula, Agencia de Seguridad Nacional, el papel desempeñado actualmente por Internet en la vida cotidiana. Sobre todo para la generación más joven, Internet no es un ámbito separado, autónomo, donde se llevan a cabo unas cuantas funciones vitales. No consiste solo en el teléfono y la oficina de correos. Es el epicentro del mundo, el lugar en el que ocurre prácticamente todo, donde se hacen amigos, donde se escogen libros y películas, donde se organiza el activismo político, donde se crean y almacenan los datos más privados. Es donde se desarrolla y expresa la verdadera personalidad y la identidad de la persona. Transformar esta red en un sistema de vigilancia de masas tiene repercusiones distintas de los otros programas anteriores de vigilancia estatal. Los sistemas de espionaje por precedentes eran necesariamente más limitados y era más fácil eludirlos. Permitir a la vigilancia arraigar en Internet significaría someter prácticamente todas las formas de interacción humana, la planificación e incluso el pensamiento propiamente dicho a un control estatal exhaustivo. Desde la época en que Internet empezó a utilizarse ampliamente, muchos han detectado su extraordinario potencial, la capacidad para liberar a centenares de millones de personas, democratizando el discurso político e igualando el campo de juego entre los poderosos y los carentes de poder. La libertad en Internet, la capacidad de usar la red sin restricciones institucionales, control social o estatal, ni miedo generalizado, es fundamental para el cumplimiento de esa promesa. Por tanto, convertir Internet en un sistema de vigilancia destruye su potencial básico. Peor aún, transforma la red en un instrumento de represión, lo cual amenaza con crear el arma más extrema y opresora de la intrusión estatal que haya visto la historia humana. Por esto las revelaciones de Snowden son asombrosas y de vital importancia, al atreverse a exponer las pasmosas capacidades de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional NSA en mayúscula y sus ambiciones aún más increíbles. Snowden ha dejado claro que nos hallamos en una encrucijada histórica.
¿Será la era digital el preludio de la liberación individual y de las libertades políticas que solo Internet es capaz de promover? ¿O bien esto dará origen a un sistema de control y seguimiento omnipresentes que superará los sueños de los peores tiranos del pasado? Ahora mismo, cualquier camino es posible, nuestras acciones determinarán dónde terminaremos. 1. Contacto. El 1 de diciembre del 2012 recibí la primera comunicación de Edward Snowden, aunque en ese momento no tenía ni idea que era suya. El contacto llegó en forma de email de alguien que se llamaba a sí mismo Cincinnatus, una alusión a Lucius Quinctius Cincinnatus, el agricultor romano que en el siglo V a.C. fue nombrado dictador de Roma para defender la ciudad contra los ataques que sufría. Se le recuerda sobre todo por lo que hizo tras derrotar a los enemigos. Inmediata y voluntariamente dejó el poder político y regresó a la vida campesina. Aclamado como modelo de virtud cívica, Cincinnatus se ha convertido en un símbolo tanto del uso del poder político al servicio del interés público como del valor de limitar o incluso renunciar al poder individual por el bien de todos. El email empezaba así: la seguridad de las comunicaciones de la gente es para mí muy importante, y su objetivo declarado era instarme a utilizar una codificación PGP en mayúscula, para que él pudiera comunicarme cosas en la que, según decía, yo estaría sin duda interesado. Inventada en 1991, PGP, que significa Pretty Good Privacy, privacidad muy buena, ha acabado convirtiéndose en una herramienta que protege de la vigilancia y de los hackers el correo electrónico y otras formas de comunicación online. En esencia, el programa envuelve los emails con un escudo protector, que es una contraseña compuesta por centenares, incluso miles de números aleatorios y letras sensibles a las mayúsculas. Las agencias de inteligencia más avanzadas del mundo, entre las que sin duda se cuenta la NSA entre mayúsculas, Agencia de Seguridad Nacional, poseen software de desciframiento de contraseñas capaz de hacer 1.000 millones de conjeturas por segundo. No obstante, las contraseñas de la codificación PGP son tan largas y contingentes que el software más sofisticado necesita años para inutilizarlas. Quienes más temen el seguimiento de sus comunicaciones, como los agentes de inteligencia, los espías, los activistas de los derechos humanos o los hackers, confían en esta forma de encriptación para proteger sus mensajes. En el email, Cincinnatus decía que había buscado por todas partes mi clave pública de PGP, que permite intercambiar email encriptado, y no lo había encontrado. De ello había deducido que yo no estaba utilizando el programa. Esto pone en peligro a todo aquel que se comunique contigo. No sugiero que deban estar encriptadas todas tus comunicaciones, pero al menos deberías procurar esta opción a los comunicantes. A continuación, Cincinnatus hacía referencia al escándalo sexual del general David Petraeus, cuya aventura extraconyugal, que había puesto fin a su carrera con la periodista Paula Broadwell, salió a la luz después de que los investigadores encontraran en Google correos electrónicos entre los dos. Si Petraeus hubiera encriptado sus mensajes antes de enviarlos, escribía, o los hubiera almacenado en una carpeta de borradores, los investigadores no habrían podido leerlos. Encriptar es importante, y no solo para los espías o los mujeriegos. Codificar el email, decía, es una medida de seguridad fundamental para todo aquel que quiera comunicarse contigo.
Para impulsarme a seguir su consejo, añadía, por ahí hay personas de las que te gustaría saber cosas, pero que nunca establecerán contacto contigo si no están seguras de que sus mensajes no van a ser leídos durante la transmisión. Luego se ofrecía a ayudarme a instalar el programa. Si necesitas ayuda para esto, dímelo, por favor. Si no, pídela en Twitter. Tienes muchos seguidores de gran competencia técnica, dispuestos a brindarte asistencia inmediata. Por último, se despedía gracias, C. Hacía tiempo que yo quería usar software de encriptación. Llevaba años escribiendo sobre Wikileaks, los delatores de ilegalidades, el colectivo, activista conocido como Anonymous y temas afines. Y también había establecido comunicación de vez en cuando con personas del establishment de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, la mayoría de las cuales tiene mucho interés en la seguridad de sus comunicaciones y en evitar seguimientos no deseados. Por todo ello, el uso del software de codificación era algo que yo ya tenía en mente. Sin embargo, el programa es complicado, sobre todo para alguien como yo, poco ducho en programación y ordenadores. Era una de estas cosas para las que nunca encuentras el momento. El email de C no me puso las pilas. Como soy bastante conocido por haber hecho la cobertura de historias que el resto de los medios suele pasar por alto, es mucha la gente que suele ofrecerme una historia tremenda, que al final queda en nada. Y a menudo me encuentro trabajando en más casos de los que soy capaz de manejar. De modo que, si he de dejar lo que estoy haciendo para seguir una pista nueva, necesito algo concreto, pese a la vaga alusión a las personas a las que me gustaría saber cosas. En el email de C no había nada lo bastante tentador, no contesté. 3 días después volví a tener noticias de C, que me pedía la confirmación de que había recibido su correo. Esta vez respondí enseguida. Lo recibí y voy a trabajar en ello. No tengo clave de PGP y tampoco sé cómo instalarla, pero buscaré a alguien que me ayude. En ese mismo día, más tarde, en un nuevo correo C, me proporcionó una guía detallada para la instalación del sistema PGP, básicamente encriptación para bobos. Al final de las instrucciones, que me parecieron complejas y confusas sobre todo a causa de mi ignorancia, C decía que aquello era solo lo estrictamente esencial. Si no encuentras a nadie que te oriente en el proceso de instalación, generación y uso, añadía, házmelo saber. Por favor, puedo facilitarte contactos con personas entendidas en encriptación de casi cualquier lugar del mundo. El email terminaba con una firma irónica, criptográficamente tuyo, Cincinnatus. A pesar de las buenas intenciones, jamás busqué el momento para resolver lo de la encriptación. Tras 7 semanas, mi inoperancia ya me provocaba mala conciencia, porque pudiera ser que aquella persona tuviera una historia importante que contar, que yo me perdería si no me instalaba determinado programa informático. En cualquier caso, yo sabía que la encriptación sería de gran valor en el futuro, aunque al final Cincinnatus no tuviera nada interesante. El 28 de enero del 2013 le mandé un email para decirle que contaría con alguien que me ayudaría en el asunto de la codificación y que seguramente tendría el problema resuelto en 1 o 2 días. C contestó al día siguiente, fantástico, si necesitas más ayuda o luego quieres hacerme alguna pregunta, me pongo encantado a tu disposición. Por favor, acepta mi más sincero agradecimiento por apoyar la privacidad de la comunicación. Cincinnatus. Pero esta vez tampoco hice nada. Enfrascado como estaba en otras historias y aún poco convencido de que C
tuviera algo interesante que decir, no existía ninguna decisión consciente de no hacer nada. Era solo que en mi lista siempre demasiado larga de cosas que hacer, instalar tecnología de encriptación a instancias de esa persona desconocida nunca era lo bastante apremiante para dejarlo todo y centrarme en ello.